Cote es, digamos, nuestro mayor representante de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es la entidad que nos cobija, a pesar de que este año estamos en la virtualidad y estamos en ningún lugar y en todos. Esta es una actividad que tiene lugar naturalmente en el Centro Atómico Constituyentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ingomar es gerente de área de investigación y aplicaciones no nucleares. Él después quizás nos cuente un poco acerca de su historia, pero él estudió en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA 2 años, después fue al Balseiro, digamos, donde el sistema del Balseiro es ese, ¿no? Donde uno comienza en una universidad 2 años y después da un examen para ingresar para los últimos 4 años de la carrera al Instituto Balseiro, donde se licenció en física, luego se doctoró en física en dicho instituto, luego estuvo como visitante en el Max Planck Institute de Alemania, y de vuelta en nuestro país, bueno, hoy fue gerente de la, de, de la gerencia física de Centro Atómico Bariloche, y ahora es gerente de área, quiere decir que incluye a gerencias como la del Tandar y la de Bariloche y varias otras bajo su responsabilidad. Y bueno, justamente accedió a dar esta charla porque entiende, igual que nosotros, que la divulgación y la promoción del estudio de las ciencias entre los más jóvenes es una cosa muy importante. Justo ayer tuvimos el gusto que 2 estudiantes nuestros, Matías y Nicolás, hablaran en un programa de Radio Nacional contando la experiencia de Laboratorio Cero, y creo que esto le da, eh, no sé, un montón de impulso y para nosotros es un gran gusto. Bueno, mil gracias, Ingo, por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes, Andrés, María Luján, por invitarme. Sí, efectivamente, yo soy, como contó Andrés, físico. Yo estudié física aquí en Bariloche, donde estoy en este momento, en el Instituto Balseiro. Después hice un doctorado. Yo estudié física haciendo física de partículas elementales. Mi doctorado lo hice en una teoría que trata de explicar las partículas elementales, que es lo que se llama la teoría de cuerdas. O sea, yo vengo del área teórica en realidad. Después de eso fui a Europa, a Alemania, donde estuvimos con la familia 4 años, y estando allí me dediqué más bien a cuestiones de gestión, de gerenciamiento de un instituto nuevo que se estaba creando en Alemania del Este. Fue después de la reunificación alemana, cuando Alemania estaba formando nuevos institutos de investigación en el este, en Dresden en particular. Y bueno, después de 4 años y pico decidimos volver al país. Yo tuve la posibilidad de ya en el año que volvimos, en el 1997, principios de 1998, sumarme a lo que era el incipiente proyecto del Observatorio Pierre Auger, y prácticamente desde ese entonces, o sea, hace un poco más de 20 años que estoy vinculado con el Observatorio Pierre Auger, que es de lo que les voy a hablar ahora. En realidad, si bien, como dijo Andrés, mi cargo, o uno de mis cargos, es el de la gerencia de área en la Comisión de Energía Atómica, mi otra responsabilidad está asociada al proyecto Pierre Auger, donde en este momento soy project manager, de alguna manera a cargo también de la gestión del proyecto. Pero bueno, mi idea es transmitirles hoy un poquito de qué se trata el observatorio, qué es lo que hacemos en el observatorio. Ustedes verán que me puse una remera de físico. El que no sabe qué es el símbolo este, después puede preguntar. Yo diría, no sé si les parece, empiezo con la charla. Si hay comentarios, preguntas o cosas que no se entienden, yo voy a tratar de ser relativamente breve y voy a pasar bastante rápido por los temas, pero lo que podemos hacer es después guardar un espacio si quieren que hablemos de algo más en particular o más en detalle, o tienen preguntas, dudas, si las mandan por el chat o charlamos después.
y las vamos contestando a demanda. No sé qué les parece el programa, Andrés, ¿te parece que arranquemos? Sin duda, sí, sí, por favor. Gracias, Ingo. A ver, entonces déjame ver cómo hacemos para compartir la pantalla. Yo con el Meet no estoy tan canchero, este fue el año de los En la Zoom barra para donde mí. está el micrófono dice presentar ahora. Sí, ahora sí. Y ahí puedes seleccionar una ventana en particular, una pestaña si es compartir desde el navegador o toda la pantalla. Yo recomiendo una ventana, pero cada uno comparte como. Sí, a ver, si yo pongo compartir aquí. Porque lo tengo en otro escritorio, la presentación. Una ventana tendría que ser entonces. Lo que tiene que estar es maximizada para que aparezca. Sí, si está minimizada no aparecen entre las opciones para compartir. Una ventana. No. Vamos a hacer, a ver, espérenme un segundito. Vamos a hacer al revés. Vamos a desmaximizar esto. Y vamos a meterlo en el mismo escritorio. Ahí estamos. A ver, vamos a ver si hacemos así. Y ustedes se deben estar viendo a sí mismos, ¿cierto? Ahí viene, Ingo, perfecto. Ahora sí. Ahí nos vemos nosotros. Ahí nos vemos todos. Ahora ustedes ven la presentación. No todavía, pero vos abrí la... Ahí está, ahora sí, ahora sí. Ok. Si querés podés apagar, poner hide ahí en el cartelito que te aparece abajo. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a hablar del observatorio más grande del mundo para detectar las partículas más energéticas del universo. Andrés, yo no estoy viendo el chat ni los comentarios, así que cualquier cosa interrumpime. Exactamente, sí, sí. ¿Sí? Bueno, como ya les dije, yo soy Ingo Lecote y trabajo en este tema desde el Centro Atómico Bariloche, en la Comisión de Energía Atómica, desde el Instituto Balseiro y en el Observatorio Pierre Oyer. Tenemos muchos interrogantes en física de altas energías, física de partículas, en cosmología, en astrofísica, pero me parece que esta viñeta lo describe todo bastante bien, cuál es la situación, ¿no es cierto? Ya el hombre primitivo se preguntaba cuando veía el cielo, las estrellas, el espacio, dice, ¿de dónde viene todo esto? Hoy en día tenemos grandes instrumentos, tenemos alta tecnología, y la pregunta que nos hacemos esencialmente sigue siendo la misma, ¿de dónde viene todo esto, no es cierto? Tengamos en cuenta que tenemos grandes incógnitas que no conocemos, por ejemplo, cosas como la materia oscura, qué es lo que causa que el universo se esté expandiendo. No sabemos en realidad de qué está compuesto la gran mayoría de lo que es nuestro universo. Así que para contestar todas esas preguntas, uno primero se dice, bueno, ¿por qué uno quiere contestar esas preguntas? Bueno, por un lado, curiosidad humana, avance el conocimiento humano. Por otro lado, el contestar preguntas fundamentales sobre el universo y sobre el mundo y sobre la vida, ciertamente nos lleva a nuevos conocimientos, a nuevos desarrollos que tal vez algún día puedan ser utilizados y explotados. Pero yo hoy les quiero hablar de un tema en particular que son los rayos cósmicos. Entonces, empecemos diciendo, rayos cósmicos, ¿qué son rayos cósmicos? ¿De qué estamos hablando? Si uno agarra viejas revistas de historietas de los años 50, como las que deberían estar viendo en la pantalla en este momento, ya se hablaba de los rayos cósmicos y sonaba una cosa bastante esotérica, bastante extraña, con los superhéroes que estaban siendo influenciados por los rayos cósmicos como Flash y Linterna Verde en el capítulo
cautivos de los rayos cósmicos, ¿no? Pero llamativamente la física la describen bastante bien, ¿no es cierto? Hay gente que está en el espacio y dice, uy, escucha eso, nuestro sensor está marcando que estamos recibiendo radiación cósmica y que no la podemos sentir, que está afectándonos a todos y es tan penetrante que realmente está atravesando nuestra nave espacial. Y eso es una descripción bastante certera de lo que van a ver. Pero bueno, vamos a la historia, vamos a ver cómo se fueron desarrollando las cosas para llegar a la comprensión que tenemos hoy en día de qué se trata. En fines del siglo XIX se descubre la radioactividad. Ahí ven en la foto a Henri Becquerel y Madame Curie, que fueron de alguna forma los precursores del descubrimiento de la radioactividad, o sea que algunos átomos pueden decaer, algunos átomos se desintegran, y al desintegrarse lo que hacen es emitir partículas de distinto tipo. Dependiendo del tipo de átomo que decae, el tipo de radiación que produce es distinto, o la proporción en la que produce distintos tipos de radiación es distinto. Tal vez escucharon hablar que de los decaimientos radiactivos uno puede tener decaimientos alfa, que son esencialmente núcleos atómicos. Una partícula alfa está compuesta por 2 protones y 2 neutrones. En un decaimiento alfa, la partícula alfa no es muy penetrante. La radiación alfa la frena con una hojita de papel, con algo muy finito ya se frena. Después hay otro tipo de radiación, que es la radiación beta. Esa es un poco más penetrante. Si uno pone una hoja de papel, seguramente la atraviesa. Si uno ya pone una placa de madera o algo un poco más grueso, eso frena la radiación beta. Y después está la radiación gamma, que es distinta en el sentido de que puede atravesar mucho más material y se necesitan blindajes muy fuertes, como grandes paredes de hormigón, para frenar ese tipo de radiación. La otra diferencia entre la radiación alfa, beta y gamma es que la radiación gamma es radiación electromagnética, es como luz de muy alta energía, mientras que la radiación alfa y beta son partículas. O sea, son partículas que tienen masa. La partícula alfa es una partícula que tiene masa, la partícula beta es como un electrón, o sea que también tiene masa. ¿Cómo se medía la radioactividad en sus orígenes, en el origen del descubrimiento, digamos, en la época, principios del siglo XX? Había lo que se llamaban electroscopios. Electroscopios son aparatitos que básicamente tienen unas laminitas que cuando se cargan eléctricamente se separan. Cuando hay radiación, esa radiación ioniza el aire donde está el electroscopio, y según cuánta radiación hay, estos electroscopios se van descargando más rápido a mayor radiación, ¿cierto? Si miran, bueno, la imagen de la derecha es un poco el principio físico de funcionamiento del electroscopio. Cuando uno se carga electrostáticamente, uno toma carga eléctrica, entonces al tener la carga eléctrica, los pelos de la chica que ven en la foto, cargas iguales se repelen. La mejor manera de repelerse las cargas es que los pelos queden bien separados uno del otro. Bueno, lo mismo sería el electroscopio. Cuando uno se va descargando, el electroscopio, las laminitas se vuelven a juntar, y en el caso de la chica, a medida que se va descargando, los pelos se le van a volver a la posición natural. Déjenme hacer una pequeña excursión también para explicar de dónde sale esta radiación. Esta radiación sale del núcleo, perdón, sale de los átomos, ¿cierto? O sea, son los átomos, los núcleos de los átomos los que se desintegran y producen la radioactividad a la que estamos acostumbrados, a la que conocemos normalmente, ¿no es cierto? Ya en el año 1900, Rutherford, un físico, o creo que era químico, neozelandés, él descubre que los átomos esencialmente están formados por núcleos que tienen casi toda la masa del átomo. Ese núcleo está muy concentrado en el centro del átomo, y electrones que orbitan alrededor de ese núcleo. O sea, un átomo es esencialmente mucho espacio vacío con un núcleo muy masivo y los electrones orbitando alrededor. Que Rutherford fue una persona
influyente e importante está claro por el hecho de que aparece en un billete, con lo cual el reconocimiento está dado. En los años subsiguientes se descubre efectivamente cuál es la estructura del átomo, en el sentido de que hay, como les dije, electrones orbitando alrededor del núcleo, y el núcleo mismo está compuesto por otras dos partículas que son protones y neutrones. Y bueno, en realidad para describir el comportamiento del átomo a esas pequeñas escalas, a esas pequeñas distancias, lo que uno tendría que hacer es usar la física cuántica. Esas órbitas elípticas de los electrones son una descripción que no es la correcta. La descripción correcta es en términos de nubes de probabilidad y esas cosas, pero me parece que eso va para otra charla. Y la pregunta es, bueno, conocemos el protón, el neutrón, el electrón, esas son todas las partículas elementales que hay, con eso podemos construir todo el universo que nos rodea. Y bueno, la respuesta es que no, ¿no? O sea, en los años siguientes se descubren muchas otras partículas, no voy a entrar en detalle, pero partículas que se llaman pión, muón. Aparece el positrón, que es muy importante en el sentido de que es como un electrón, pero con la carga opuesta, es decir, es la antipartícula, la antimateria correspondiente al electrón. Aparecen otras partículas muy interesantes que son los neutrinos. También habría que armar otra charla sobre neutrinos, tal vez algún día, y un montón de otras partículas nuevas, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las partículas que realmente componen nuestro universo? ¿Cuáles son las partículas fundamentales con las que podemos describir todo el universo? Difícilmente todo este listado de partículas que tenemos acá. Me llevo esto. O sea, ¿me podés dar el dinero? Sí, sí. Yo lo agarro. ¿Cómo? Bueno, difícilmente estas partículas puedan ser elementales, en el sentido que si hay tantas, deja de ser un concepto elemental. Y esa pregunta ha seguido hasta el día de hoy y continúa, de buscar realmente cuáles son las partículas más fundamentales que tenemos en el universo. Hoy en día sabemos que los átomos tienen los núcleos masivos en su interior, que los núcleos están compuestos por protones y neutrones, y la pregunta es, bueno, protones y neutrones, ¿son partículas elementales? ¿Son lo más fundamental que tenemos? No, hoy en día sabemos que tanto el protón como el neutrón a su vez están compuestos por otras partículas más elementales que son llamados los quarks, y que hay otras partículas con las cuales podemos describir prácticamente todas las partículas que conocemos. ¿Cómo se estudian las partículas elementales? Se necesitan grandes aceleradores. Esencialmente lo que uno hace es agarrar partículas elementales conocidas, acelerarlas a gran velocidad, a velocidades muy, muy cercanas a la velocidad de la luz, hacerlas chocar entre sí y ver qué es lo que sale de esos choques entre las partículas elementales. Y con eso uno puede estudiar la materia a distancias muy pequeñas, efectivamente a muy altas energías. Y uno, para llevar las partículas a energías tan altas, lo que necesita son grandes máquinas como las que ven en la foto de aquí, que son los grandes colisionadores de partículas elementales. Y eso es hoy en día la herramienta que nosotros tendríamos para estudiar partículas elementales. Para estudiar partículas de más energía necesitaríamos aceleradores más grandes. ¿Sí? Bueno, hay todo, obviamente, muchas de las preguntas y de las grandes incógnitas que tenemos con respecto a de qué estamos hechos y de qué está hecho nuestro universo se contestan justamente con estos aceleradores gigantes. Volvamos entonces a la radiación y a ver cuál es la relación entre eso con los rayos cósmicos. Como les dije, se conocía a principios del siglo pasado la radioactividad, se sabía que había materiales que emitían radiación, se habían empezado a clasificar un poco, a entender que había distintos tipos de radiación, pero se descubre que hay una radiación que es muy penetrante, que aún con mucho blindaje y protegiendo bien los electroscopios se seguían descargando. Como se conocía la radioactividad proveniente de materiales que se sacaban de la Tierra, la sospecha era, bueno, si la radioactividad viene de la Tierra,
esta radiación muy penetrante de fondo que se seguía midiendo también debería venir de la Tierra, que es lo que uno hace para ver si esa cosa es cierta y ver si esa radiación disminuye cuando uno se va a grandes alturas. Y ahí lo tenemos a Victor Hess, que en 1912 ya se habían hecho experiencias distintas anteriores que no habían sido muy concluyentes, pero en 1912 Victor Hess sube en un globo aerostático, bastante osado el hombre, sube a más de 5.000 metros de altura, y lleva consigo un electroscopio para medir la radiación. Oh, sorpresa, en vez de disminuir la radiación que él descubre, que él mide, lo que se da cuenta es que la radiación aumenta. Conclusión, hay una radiación muy penetrante y que viene del espacio exterior, no viene de la Tierra. O sea, viene del cosmos. Se le da el nombre de rayos cósmicos a esa radiación tan penetrante que no se sabe muy bien qué es. Y hay todo un debate después en los años subsiguientes de tratar de entender realmente qué es esa radiación, qué tipo de radiación es, ¿no? Acá hay una noticia muy, muy linda, muy interesante del New York Times del año 1930. Hay varias notas en el New York Times sobre el tema, el debate de qué son los rayos cósmicos que se han detectado años anteriores, ¿no es cierto? Alguna gente decía que eran radiación gamma, o sea, como la radiación gamma de los decaimientos radioactivos, pero más energética, o sea, que eran fotones o partículas electromagnéticas, y había gente que decían que eran partículas con masa y cargadas. Hoy en día sabemos que los rayos cósmicos son en su gran mayoría partículas con masa, o sea, protones, núcleos de helio, núcleos más pesados, pero básicamente núcleos atómicos, o sea, átomos que perdieron todos los electrones y que provienen del espacio exterior. De todas maneras, a mí me parece interesante poner esto en perspectiva, que el New York Times, en el primer artículo, en la primera columna, bien arriba, habla sobre el debate acerca del origen de los rayos cósmicos. Se ve que la ciencia en los diarios en los años 30 tenía una relevancia bastante mayor que hoy en día, que tenemos que buscar en los diarios, en las páginas del fondo, las notas sobre ciencia. Se ve que este debate fue un debate que cautivó y atrapó a toda la comunidad mundial. Bueno, decimos que los rayos cósmicos son partículas cargadas. Partículas cargadas, cuando están en un campo magnético, se desvían. O sea, bueno, si ven la imagen de la izquierda, algunos conocerán los viejos televisores, que eran los televisores con el cañón de electrones, con la pantalla fosforescente. Obviamente, cuando en uno de esos televisores uno le acerca un imán, deforma la imagen porque desvía los electrones que se dirigen hacia la pantalla. Chicos, no hagan esto en sus casas, por favor. Y la Tierra también funciona como un imán. La Tierra tiene campos magnéticos terrestres, el geomagnetismo, que lo que hace es como que la Tierra fuera un enorme imán. Entonces los rayos cósmicos, si son partículas cargadas, con carga eléctrica, se van a desviar en ese campo magnético terrestre. Y esa fue la manera en la que efectivamente se comprobó que los rayos cósmicos son partículas masivas con carga eléctrica. Cuando hay actividad solar, cuando el Sol tiene fulguraciones y destellos solares, esas cosas a veces interrumpen los campos magnéticos, y al producir esas interrupciones de los campos magnéticos terrestres, cambia la manera en la cual los rayos cósmicos llegan a la Tierra, y también entonces eso produce una mayor incidencia de rayos cósmicos en ciertas épocas. Tal vez la manifestación más conocida de los rayos cósmicos son las auroras polares. Tal vez alguno alguna vez tuvo la suerte de poder ver alguna. Yo todavía nunca pude ver ninguna, pero la deben haber visto en imágenes y en, bueno, sí, fotos, imágenes
de estos fenómenos que justamente se dan cerca de los polos o cerca del polo norte, porque los rayos cósmicos, debido al campo magnético, les resulta más fácil entrar por el polo norte a la Tierra que por el ecuador, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué les conté hasta ahora o qué sabemos hasta ahora? Sabemos que hay una radiación muy penetrante, que son partículas que vienen del espacio exterior, que vienen con muy alta energía, no sabemos todavía qué son, de dónde vienen, y sabemos que esa radiación no llega constantemente a la Tierra, ¿cierto? Otro fenómeno que es muy importante para nuestro observatorio, es el hecho de que cuando un rayo cósmico entra a la atmósfera terrestre, piensen en el rayo cósmico como una partícula que fue acelerada en algún lugar fuera de nuestro sistema solar a gran energía, cuando esa partícula llega a la atmósfera terrestre, choca contra las moléculas del aire y se producen nuevas partículas en ese choque, como en un acelerador. Esas nuevas partículas vuelven a chocar contra otras moléculas del aire y producen más partículas, ¿sí? Y así, cada partícula nueva que se produce vuelve a chocar, produce otras partículas y se produce toda una cascada de partículas secundarias, de forma tal que a partir de un único rayo cósmico, yo en la superficie de la Tierra tengo millones y millones de partículas secundarias, ¿sí? O sea, un rayo cósmico que viene del espacio exterior me produce muchísimas partículas a nivel de la superficie terrestre, que llegan todas prácticamente al mismo tiempo, porque todas estas partículas viajan casi a la velocidad de la luz. Y el que descubrió estos chubascos, esta lluvia, fue un físico francés llamado Pierre Auger, gracias al cual le pusimos el nombre a nuestro observatorio. Bueno, entonces estamos bombardeados constantemente por partículas que vienen del espacio exterior. Gran parte de la radiación de fondo natural son estos rayos cósmicos, está producido por estos rayos cósmicos. Obviamente cuando uno se sube a una montaña muy alta o viaja en avión, está mucho más expuesto a la radiación cósmica, lo mismo que Víctor Hess, porque no tiene la atmósfera que le está frenando la radiación. ¿De dónde vienen esos rayos cósmicos? ¿De dónde vienen esas partículas energéticas del espacio exterior? Muchas de ellas, o se cree que muchas de ellas, provienen de fenómenos astrofísicos que suceden dentro de nuestra galaxia. O sea, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un montón de estrellas, millones de estrellas. Esas estrellas, algunas de ellas, al morir, producen lo que se llama una supernova, que es lo que ven en la imagen de abajo. Y esas explosiones de las estrellas cuando mueren son lugares en los cuales las partículas se pueden acelerar y pueden dar lugar a estos rayos cósmicos. O sea, creemos que rayos cósmicos de una cierta energía o relativamente baja energía, para lo que es el observatorio Pierre Auger por lo menos, son producidas en estas explosiones de supernovas o en otros fenómenos estelares que se dan dentro de la galaxia. ¿Sí? Entonces, estas partículas, estos núcleos atómicos que nos están llegando a la Tierra, en realidad lo interesante es que todos los elementos pesados que tenemos, elementos pesados significa esencialmente todos los elementos que descubrimos aquí o que tenemos aquí en la Tierra, ¿no? O sea, el cobre, el cloro, el oxígeno, el nitrógeno, hierro, carbono, todo proviene. ¿De dónde provienen esos átomos? Esos átomos se formaron en alguna estrella que en algún momento explotó, y en esa explosión de las estrellas, esos núcleos pesados llegan a desparramarse por el universo, y eso después en algún momento se forman clústeres, se forman, esas cosas se aglutinan y se forman los planetas como nuestra Tierra, ¿no? O sea, esencialmente, como dice Lawrence Krauss en esta cita que tenemos acá, dice que la cosa fascinante es que cada átomo de nuestro cuerpo viene de alguna estrella que explotó, ¿no es cierto? Y posiblemente los átomos o algunos átomos en tu mano izquierda vienen de una estrella distinta que algunos átomos en tu mano derecha. Y bueno, es la cosa más poética que conocemos sobre la física, que en realidad
todos somos polvo de estrellas. Ok, entonces sabemos que hay cosas dentro de nuestra galaxia que producen estos rayos cósmicos, pero hay rayos cósmicos de energías más altas que eso y que no sabemos de dónde vienen. Esos rayos cósmicos fueron vistos en algunos experimentos en cantidades muy, muy pequeñas. Tienen energías mucho más altas de lo que uno podría explicar con una explosión de supernova. ¿Y cuánto más altas? ¿Cuánta energía? ¿De cuánta energía estamos hablando? La manera uno usa unidades de energía que son lo que se llaman los electronvoltios, pero sin entrar en tecnicismos, uno lo que puede decir es, les conté de los aceleradores con los que nosotros hacemos chocar partículas elementales, ¿no es cierto? Estos rayos cósmicos de alta energía tienen energías que son 1.000.000 de veces o 100 millones de veces más altas que las energías que podemos producir con nuestros aceleradores. Entonces, ¿qué significa que sea 1.000.000 de veces o 100 millones de veces más energético? Supongamos que con la tecnología que tenemos hoy, quisiéramos construir un acelerador para acelerar partículas en energías tan altas como la de los rayos cósmicos que vemos. ¿De qué tamaño tendríamos que hacer el acelerador? Bueno, la respuesta es que el acelerador tendría que tener un tamaño de la órbita de Mercurio alrededor del Sol, ¿no es cierto? O sea, estamos muy, muy lejos de tener una tecnología para producir partículas con tan alta energía. Interesante, o sea, hay fenómenos en algún lugar en el cosmos que producen partículas tan energéticas que nos cuesta a nosotros concebirlo. Por otro lado, hay muy pocas de esas partículas, ¿sí? Acá abajo en la transparencia les menciono el flujo, o sea, que cuántas nos llegan de esas, ¿no? O sea, entonces, de esas partículas, a mayor energía hay menos, y nos llega aproximadamente una partícula en cada kilómetro cuadrado, o sea, piensen en un campo de 1 kilómetro cuadrado, 10 cuadras de largo por 10 cuadras de ancho, y en ese campo de 1 kilómetro cuadrado nos llega una partícula cada 1000 años, más o menos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para estudiar partículas que son tan escasas, tan raras, y nos llegan tan pocas a la Tierra? Bueno, perdón, les voy a saltear esto. Entonces, lo que queremos es estudiar estas partículas de muy alta energía, estos rayos cósmicos que vienen del espacio exterior, que hay muy, muy pocos, como les dije. No sabemos qué es lo que los produce, no sabemos dónde se producen, no sabemos tampoco cómo, desde que se producen hasta que llegan a la Tierra, cómo es que se propagan sin frenarse, sin degradarse. No sabemos qué tipo de partícula es. Y bueno, y como todo experimento de ciencia básica, tampoco sabemos qué más no sabemos, ¿no? Entonces, siempre aparecen preguntas nuevas. ¿Qué se hace para atacar un problema así? Es decir, como hay muy, muy pocas partículas de estas de muy alta energía que llegan a la superficie terrestre, uno podría construir un observatorio de un tamaño relativamente pequeño, digamos, 1 kilómetro cuadrado, y esperar 1000 años en promedio entre una partícula y la siguiente, o uno puede construir un observatorio muy grande, como el Piroyer, que abarca 3000 kilómetros cuadrados. Entonces, en 3000 kilómetros cuadrados uno tiene 3 partículas de muy, muy alta energía por año aproximadamente. Para hacer estos grandes proyectos, estas cosas no se hacen solos. Uno necesita mucha colaboración de distintas instituciones, de distintos expertos, necesita plata para construir el observatorio, y eso es lo que se ha hecho. En principios del año 2000 empezó la construcción del observatorio Piroyer. Esto es una foto de las reuniones, de la colaboración de la gente que trabaja en el observatorio. No son todos, no son los 500 participantes, son simplemente los participantes en una de las últimas reuniones. Es un proyecto en el que participan 18 países de Latinoamérica, les menciono Argentina, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, países europeos, está Australia.
Y entre todos lo que hacemos es construir este detector de rayos cósmicos muy, muy grande que abarca una gran superficie, ¿sí? Y ver qué es lo que podemos entender de esos rayos cósmicos. O sea, el sistema de detección está basado en este principio que descubrió Pierre Auger, que les mencioné hace un rato, de que a partir de una partícula cósmica original se producen un montón de partículas secundarias. Entonces lo que nosotros hacemos es detectar esa lluvia de partículas secundarias. Y tenemos dos formas de detectar esas partículas secundarias. Si miran ahí el esquema, lo que ven es que todas esas partículas secundarias atraviesan la atmósfera y al atravesar la atmósfera producen lo que se llama luz de fluorescencia, y esa luz que se produce cuando las partículas secundarias pasan por la atmósfera, uno la puede captar con telescopios. Y por otro lado puede poner detectores de radiación en la superficie terrestre y detectar las partículas mismas cuando llegan a la superficie. El observatorio está construido en ¿qué es lo que hace falta para construir un observatorio así? Bueno, necesitamos un lugar plano que sea accesible, donde podamos poner nuestros detectores y que abarque 3.000 kilómetros cuadrados. No hay muchos lugares en el mundo con 3.000 kilómetros cuadrados disponibles. Por suerte encontramos un lugar entre San Rafael y Malargüe, en la provincia de Mendoza. Y este esquema que tiene el mapa del Automóvil Club de fondo les muestra cómo es el observatorio. El observatorio mide más o menos 60 kilómetros de largo por otro tanto de ancho, o sea, de norte a sur y de este a oeste. Cada puntito violeta que ven ahí es un detector. Los puntitos violeta están separados 1,5 kilómetros uno del otro. Y lo que pasa es que cuando viene el rayo cósmico, produce la cascada de partículas secundarias, esas partículas secundarias atraviesan los distintos detectores simultáneamente, y cuando uno en varios detectores simultáneamente detecta radiación, puede inferir de dónde viene el rayo cósmico y cuánta energía trae. Esto es uno de nuestros detectores, es un tanque de 3,6 metros de diámetro, tiene 12 toneladas, 12.000 litros de agua en su interior, el tanque está totalmente cerrado, herméticamente cerrado, y las partículas cuando atraviesan ese tanque, lo que hacen, bueno, les cuento por ahí un poquito el detalle de cómo funciona el detector, ¿no es cierto? O sea, tenemos agua en el interior del tanque plástico, el tanque, como le dije, totalmente cerrado. Tenemos un detector de luz, que es lo que se llama el fototubo, o tubo fotomultiplicador, que está mirando el volumen de agua. Hay una electrónica que mide o que registra lo que mide el fototubo. Tenemos un panel solar para darle energía a cada uno de los detectores, tenemos una antena de comunicaciones para transmitir las señales, tenemos una antena de GPS para medir los tiempos en los detectores. Entonces, cuando las partículas secundarias de la lluvia pasan por este detector, lo que hacen es producir adentro del agua un fenómeno que se conoce como radiación Cherenkov. La radiación Cherenkov tal vez la vieron o la sintieron nombrar si alguna vez vieron el interior de un reactor nuclear, los reactores experimentales en los cuales uno puede asomarse y mirar el interior del reactor, se ve una luz violeta o azul muy intensa. Bueno, esa luz azul intensa es luz producida por partículas cargadas que pasan por el agua, y es una especie de onda de choque electromagnética que se produce en el agua. Y lo mismo pasa con el tanque, con el detector, cuando las partículas secundarias del chubasco pasan por el agua, producen luz Cherenkov, y eso es lo que captamos con nuestros detectores de superficie. Estos detectores de superficie, que tenemos 1.600 de estos tanques detectores desparramados ahí en Malargüe, en Pampa Amarilla, fueron ensamblados y armados todos aquí en la Argentina, en particular ahí en Malargüe. Ahí ven nuestro galpón donde se producen los detectores.
En la época de producción esto era una producción masiva, o sea, era prácticamente un proyecto industrial más que un proyecto científico, en el sentido de que había que ensamblar 1.600 detectores, llevar 1.600 detectores al campo. Ustedes ven ahí los tanques que están parados, que están verticales, son los que venían de Buenos Aires y de Brasil en camiones. Los tanques que están al fondo son los tanques que están listos para salir al campo, y los que están adelante son los tanques que están ahí en almacenamiento esperando ser ensamblados. Uno lleva esos detectores al campo, lo llena de agua. Ahí ven la imagen de cómo es la planicie en las afueras de Malargüe. Si miran la esquina inferior izquierda van a ver un detector. Si miran hacia el centro de la foto van a ver otro detector que está a 1,5 kilómetros del primero. Y si siguen esa línea hacia arriba y hacia la derecha, van a ver toda una secuencia de otros tanques, cada uno a 1,5 kilómetros del anterior. Y además de eso, lo que tenemos son lo que llamamos los telescopios de fluorescencia, que son telescopios con los cuales nosotros miramos la atmósfera y cuando pasa esa lluvia de partículas secundarias, captamos la luz de fluorescencia que se produce en la atmósfera. Entonces tenemos dos sistemas complementarios de detección. Por ahí no voy a entrar en detalle, simplemente decirles que los telescopios de fluorescencia funcionan como un tubo fluorescente, ¿no? Un tubo fluorescente, por ahí los tubos que antes se usaban en las cocinas o en los bares, ¿no? Incluso los carteles luminosos. ¿Cómo funcionan? Tienen un gas, un electrón, o electrones, sí, electrones pasan por ese gas, con eso se excita el gas, cuando el gas se desexcita emite luz, y esa es la luz de fluorescencia, y lo mismo pasa en la atmósfera. Cuando pasan estas partículas cargadas, se excitan el aire de la atmósfera, el nitrógeno, y después cuando el nitrógeno se vuelve a desexcitar, produce luz de fluorescencia que uno la puede medir. Tenemos grandes espejos, sin entrar mucho en detalle, para captar esa luz de fluorescencia, y una cámara que lo que hace es captar esa luz. La cámara, cada píxel de la cámara es un sensor de luz muy, muy sensible, y con eso registramos el paso de la lluvia por la atmósfera. Esta es nuestra estación central, donde recolectamos los datos, donde procesamos los datos y donde los analizamos y los distribuimos al mundo para continuar su análisis. Eso está en las afueras de la ciudad de Malargüe, estamos creo que a 500 metros del centro de Malargüe. Y bueno, y uno con esta tecnología, cuando mide estos rayos cósmicos, lo que hace después es reconstruir el rayo cósmico con la computadora. ¿Sí? O sea, la computadora nos dice cuáles de los detectores de superficie, cuáles de los tanques registraron algo, esos son los puntos que están coloreados en el centro, y cuáles de los telescopios vieron la trayectoria a través de la atmósfera. Y con eso uno reconstruye de dónde viene el rayo cósmico y reconstruye con qué energía viene y eventualmente qué tipo de partícula es, pero eso es un poquito más complicado. Y bueno, y después con mecanismos, con programas que fueron todos desarrollados para el proyecto, ¿no es cierto? O sea, esos programas se hacen para estos estudios, uno termina reconstruyendo y viendo esos eventos en la computadora para poder analizarlos. Así que, en resumen, eso es de qué se trata el observatorio, qué es lo que hacemos en el observatorio. Creo que alguno de los oyentes había comentado que ya había estado en Malargüe, los que no estuvieron están invitados a visitarnos y conocer el observatorio, y tenemos un centro de visitantes allí, tenemos nuestras páginas de Facebook también donde nos pueden seguir eventualmente. Así que yo diría, a grandes rasgos, eso es el observatorio, de eso se trata, y si quieren hacer preguntas o hacer comentarios, o les comento un poquito más acerca de, bueno, cómo se trabaja en el observatorio, con gusto lo hacemos, pero los escucho a ustedes.
Buenísimo. Mil gracias, Ingo, por la presentación. Y sí, ahora justamente la idea es que tengamos preguntas, en particular si son de los más chicos, son bienvenidas. ¿Cómo va? A mí me quedó una duda sobre los, ¿cómo se llaman estos que están en los polos? Que me olvidé el nombre. Las auroras boreales. Sí. Sí. ¿Por qué esas se ven? A ver, las auroras boreales, lo que pasa ahí es un poco parecido a lo que pasa en los fenómenos de fluorescencia que te comenté. Cuando vienen los rayos cósmicos son partículas cargadas que vienen con bastante energía. Les resulta más fácil entrar a la Tierra por los polos porque el campo magnético lo lleva a que se desvíen por esos lugares. Y cuando llegan a la atmósfera también lo que hacen es chocar contra las moléculas del aire de la atmósfera, y al chocar contra las moléculas del aire de la atmósfera producen una excitación de ese gas que cuando se excita, cuando vuelve a perder energía el gas, emite luz, ¿sí? Entonces es una luz secundaria que se produce a partir del choque del rayo cósmico con la atmósfera. Cuando entran muchas de esas partículas simultáneamente, son muchas las moléculas del aire que emiten esa luz, y esa es la luz que se ve. ¿Por qué tienen esa forma particular que tienen? Eso tiene más que ver con fenómenos atmosféricos que con los rayos cósmicos. Entiendo que es bastante difícil de explicar el origen de la forma de esa luz, ¿no es cierto? Pero el hecho de que se produzca la luz es debido a la incidencia de esos rayos cósmicos. ¿Y no es peligroso estar ahí? O sea, vivir ahí, por ejemplo, porque ir a visitar no creo, pero vivir ahí no será peligroso. No por los rayos cósmicos, ¿no es cierto? O sea, porque por un lado estas cosas se producen en la alta atmósfera, uno lo ve, pero es en la alta atmósfera. De hecho, donde vos vivís, donde quiera que sea, también estás expuesto a rayos cósmicos. Lo que pasa es que no te das cuenta. Estamos siendo constantemente atravesados por distintas partículas, tanto radiación cósmica como radiación natural en la Tierra, y no nos enteramos, a menos que esa radiación sea muy alta, a menos que agarres un pedazo de algo radioactivo y obviamente te quemes con esa radiación, pero constantemente estamos expuestos a rayos cósmicos, en algunos lugares más, en algunos lugares menos. Si vos vas a la montaña, o vas a la puna, o lugares del altiplano donde hay poca atmósfera, vas a tener más radiación cósmica. Si volás en un avión también vas a recibir un poco más de radiación. Y bueno, es cierto que en los polos, o cerca de los polos, hay un poquito más de radiación que en otros lugares, pero no es que eso sea peligroso, ¿no? Bueno, gracias. De hecho, a ver, muchas veces me preguntan, bueno, ¿y son peligrosos los rayos cósmicos? ¿Es peligroso recibir esta radiación? Y bueno, no. Es algo que existe en la Tierra desde antes de la humanidad y desde antes de que exista vida en la Tierra, incluso ya había distintos tipos de radiación viniendo de afuera. La radiación lo que produce también en los seres vivos es mutación, ¿no es cierto?, del ADN de la célula, con lo cual, para que haya vida y haya evolución, ¿no es cierto?, sabemos que las especies han ido evolucionando a partir de mutaciones que se han dado en los organismos cada vez más primitivos. Entonces, un poco sin radiación no habría tanta mutación y no habría tanta diversidad biológica en la Tierra, posiblemente. Es verdad. Ingo, una pregunta. Me presento, Rubén Fregaville, es mi nombre. Mucho gusto. Tengo una consulta. Vos explicás que hay mucha más densidad, es lo que entiendo, más densidad de rayos cósmicos en los polos debido a que no tenemos ahí tanta influencia de los campos magnéticos. ¿No hubiese sido conveniente, o de pronto lo hay, un observatorio en ese lugar?
Buena pregunta. A ver, el observatorio que tenemos nosotros, el observatorio Piroyer, mira rayos cósmicos de muy alta energía. Los rayos cósmicos de muy alta energía no se desvían tanto con el campo magnético terrestre. O sea, a los que nos interesan a nosotros, el campo magnético terrestre no los afecta. Hay rayos cósmicos de más baja energía, los de muy baja energía o relativamente baja energía, que son los que más se ven, porque son los que más hay y los que más entran por los polos. Sí, efectivamente, hay más cerca de los polos. Por eso también hay observatorios de rayos cósmicos cerca del polo sur. Perfecto. Y otra pregunta que me resulta es, la estación espacial, que sería de la parte humana la forma que tenemos de estar en el espacio, ¿están haciendo observaciones de rayos cósmicos? ¿Tenés idea? Sí, hay observaciones de rayos cósmicos desde la estación espacial y hay observaciones de rayos cósmicos desde satélites. O sea, hay satélites que han sido lanzados al espacio especialmente para estudiar radiación cósmica. Muchos de los satélites de exploración tienen también detectores de radiación y es importante estudiarlo. Ahora, ¿qué pasa? Con eso podés estudiar rayos cósmicos que te llegan a superficies, digamos, o a detectores que tienen el tamaño del satélite. Claro. En un satélite podés poner algo de un cierto tamaño y si necesitas una superficie más grande porque hay muy pocos rayos cósmicos de muy alta energía, no podrías poner un observatorio de 3.000 kilómetros cuadrados en el espacio. ¿Sí? Sí, para los rayos cósmicos de más baja energía, esos se pueden estudiar y se estudian mucho mejor efectivamente del espacio, y hay distintas misiones que han estado dedicadas a mirar los rayos cósmicos de más baja energía desde el espacio exterior. Excelente. Acá tenemos una pregunta de Matías en el chat que dice: muchas gracias por la charla, tengo una consulta. ¿Con qué frecuencia se registran rayos de alta energía en el observatorio? Buena pregunta y difícil de contestar porque nosotros observamos rayos en un rango de energías en el observatorio, ¿sí? O sea, si lo ponemos en números, las energías van de 10 a la 18 electronvoltios. El electronvoltio es una unidad de energía. 10 a la 18 es un 10 con 18 ceros, hasta 10 a la 20 electronvoltios. De 10 a la 18 electronvoltios, o sea, de las más bajas energías que vemos nosotros, un rayo cósmico cada 5 minutos, cada 7 minutos, cada 10 minutos. De las más altas energías, uno por año. Entonces, son los más interesantes, obviamente, los de las más altas energías, pero tenemos muy pocos. Lo que hacemos es dibujar lo que se llama el espectro, ¿no? Es un gráfico en el cual uno dice cuántos rayos cósmicos vienen, en el eje Y pones cuántos rayos cósmicos vienen y en el eje X pones la energía. Entonces te fijas cómo depende la cantidad de rayos cósmicos que recibís de la energía. Y bueno, y ese espectro es muy pronunciado, tiene mucha pendiente. A muy alta energía hay muy poco, ¿no? Pero, no sé, de los de más alta energía, en los 15 años que tenemos el observatorio funcionando, tenemos unos 16, 17 rayos cósmicos que detectamos hasta ahora. ¿Puedo meter una pregunta yo, Ingo? ¿Cuánto tardan en darse cuenta entre que cayó el rayo y que ustedes se dieron cuenta de que es un rayo cósmico de esto de que caen una vez por año? O sea, online no es inmediatamente, sino es después de un análisis, después de una semana, después de un año. Es rápido, es inmediato casi. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, cuanta más energía trae, más partículas secundarias produce y la huella que deja sobre la superficie mayor. O sea, cuanta más energía tiene, más detectores nos activa, ¿no es cierto? Por ahí uno de baja energía te activa 3, 4 detectores. Una de alta energía te puede activar 40 detectores. Y eso lo notamos inmediatamente. O sea, los detectores lo que hacen es avisar a la estación central: yo vi algo, dice un detector. Y el otro detector dice: yo vi algo. En menos de un segundo, la estación central, cuando hay varios uno alrededor del otro que vieron algo, les pregunta a todos: bueno, si todos ustedes vieron, cuéntenme qué es lo que vieron. Y con eso ya se reconstruye el evento.
O sea, hay una señal prácticamente online, inmediata, de que por lo menos vino algo grande. Sí, de que vino algo grande. Y Claro. registrás inmediatamente que tuviste eso. Y después, bueno, la reconstrucción se puede hacer ahí prácticamente online también, es rápida. O sea, ahí se hace, no sé, me imagino una fiesta cuando llega uno de estos, el evento del año, digamos. Al principio hacíamos una fiesta por cada evento. Bueno, en realidad hacíamos una fiesta por cada cosa que pasaba, pero en particular cuando teníamos eventos de alta energía hacíamos una fiesta. Hoy en día ya estamos más acostumbrados, ya tenemos 15, 20, qué sé yo. Pero sí, efectivamente es interesante, ¿no? Es lo que nos motiva. Bueno, leo un mensaje de Cintia. Dice: yo fui parte de la 7ª Feria de Ciencia del Observatorio Pierre Auger. Esta experiencia realmente me cambió la vida. Gracias a ese viaje me di cuenta cuánto amo todo esto y que quiero dedicar mi vida entera a investigar estos fenómenos tan maravillosos y asombrosos. Muchísimas gracias a todo el observatorio. Y una pregunta, dice, o dos preguntas, dice... Por ahí déjame contestarle, Cintia. No sí, sé si tenemos, claro. ¿tenemos 3 o 4 minutitos todavía? Sin duda, sí, sí. A ver, déjame ver, porque Xavier Bertú, que es un colega que trabaja acá en el Centro Atómico de Bariloche, dio una presentación hace no mucho, el año pasado, y la quiero compartir porque realmente parece que para los jóvenes que se están preguntando cómo trabajan los físicos y qué es lo que se hace en el observatorio, en general, cuando uno habla del trabajo de un científico, cómo es, me parece que es bastante ilustrativo, ¿no es cierto? Por un lado, bueno, menciona esto que es cómo se trabaja en ciencia, de que no es que nosotros salimos con el observatorio ayer y se nos ocurrió la gran idea de armar un observatorio grande, sino que uno va armando y construyendo cosas para superar lo que ya había, ¿no es cierto? O sea, si ustedes miran el grafiquito a la derecha, ven en función de los años los distintos observatorios, los distintos proyectos que hubo, y cómo cada proyecto siguiente va, de alguna forma, superando al proyecto anterior, ¿no? En este año, en este momento, estamos en la etapa de Auger, y en el futuro habrá otros experimentos que serán superadores de Auger. Bueno, esta cosa que se habla de que es un trabajo colaborativo, de que no es que una persona sale y se sienta a pensar y tiene la gran teoría, sino que trabaja un montón de gente, y esto es un experimento sociológico más que interesante también. Y bueno, y uno se fija y dice, bueno, ¿qué es un científico según Google, ¿no? Uno googlea científico y le aparecen imágenes como esta, donde está el hombre leyendo los papers mientras no presta atención al tubo de ensayo o al Erlenmeyer que tiene ahí al costado, anda con un delantal blanco, más o menos bien afeitado el hombre, y obviamente un hombre también mirando estas cosas, o tiene la imagen del antiguo científico que se sentaba con saco y corbata a trabajar con sus zapatos, Thompson. Una reunión de hombres sabios, todos mayores y circunspectos, ¿no? Eso es cuando uno se pregunta qué es un científico para nosotros. Acá tienen una imagen de Carla, que es una becaria, o que en el momento que le sacaron la foto fue una becaria, ahora ella es investigadora formada, era becaria que trabajaba allá en el laboratorio Tandar, en el Centro Atómico Constituyentes, en el observatorio, y como becaria salía al campo a instalar detectores con nosotros, obviamente. Para instalar un detector no es que uno simplemente se ponga el delantal blanco, sino que la colaboración internacional, la que tenemos un francés y un australiano que están marcando dónde vamos a poner los detectores. Hacer ciencia a veces también significa salir al campo y enfrentarse con
con las cosas de la naturaleza, ¿no? O sea, los grandes problemas del día a día, de que se nos moja el carburador y la camioneta deja de funcionar, o problemas como cuando uno manda a los expertos en electrónica al campo y los expertos en electrónica saben mucho electrónica, pero no saben que tienen que mantenerse arriba de la huella cuando salen al campo. A veces el aprendizaje también es duro porque uno se pone a trabajar en cosas que no domina, como saber cómo manejarse en terrenos difíciles. Estas son todas experiencias que uno va adquiriendo. En el observatorio se trabaja con maquinaria de distinto tipo, o sea, no es todo solo computadora y papel, sino que muchas veces hay trabajos de los más diversos. Se trabaja con taladros, se sale al campo también a trabajar y hay que agarrar las herramientas y aprender a usar las herramientas. Hay que aprender a hacer el trabajo de campo, que son cosas que uno por lo general no está acostumbrado. Por ejemplo, ahí en la foto del centro ven a un colega que venía de Vietnam y que estaba trabajando con nosotros en el campo, así, recién llegadito de Vietnam. Una historia curiosa porque había 2 vietnamitas y el inglés de ellos era bastante malo, pero entre ellos se comunicaban en vietnamita. Entonces uno estaba en la estación central, el otro estaba en el campo, y entonces durante un tiempo en la radio abierta que usábamos en el observatorio, lo que se hablaba era vietnamita porque se comunicaban entre ellos y se pasaban la información del trabajo en el campo. Y bueno, y distintos trabajos que había que hacer, obviamente había que lidiar con animales también, como las vacas. En algún momento las vacas nos arrancaban los cables de los detectores, entonces ideamos un sistema que se llamaba Cow Protection Device, y se lo vendimos a la colaboración internacional como dispositivo de protección contra vacas, y era simplemente poner unas maderas que tapaban los cables y los caños como para que la vaca no los arranquen. Y bueno, esos fueron los desarrollos que había que ir haciendo en el momento para ir mejorando nuestros prototipos antes de que hiciéramos después la versión final, ¿no? Y en la imagen de la derecha ven a los becarios europeos instalando antenas en los detectores. Hacer ciencia significa también que no todo es infalible, no todas las cosas salen bien. Por ejemplo, cuando uno tiene una cámara de fototubos muy sensibles y se abre la cortina del telescopio cuando pega el sol, la cámara se quema. O cuando uno tiene un contenedor con láseres y tiene un sistema regulado de temperatura con gas y ese gas tiene una pérdida, pasa lo que pasó a la derecha. Por suerte no había nadie cerca, pero bueno, a veces las cosas salen bien y a veces las cosas salen mal, obviamente, ¿no? Pero bueno, así todo, esforzándose, como dice el slide, los resultados llegan y uno llega a sacar conclusiones y poder hacer ciencia de alto nivel con este tipo de experimentos u otros, ¿no? O sea, el trabajo de científico es bastante diverso también. Así que nada, eso les quería compartir. Buenísimo. Me parece que esta segunda serie de transparencia refleja muchísimo lo que es el trabajo día a día de un científico, que muchas veces tiene que meter la pata en el barro, literalmente. Te hago 2 preguntas de la lista que hay en el chat. Dice, ¿los rayos cósmicos son partículas o fotones? Eso como pregunta 1. Y pregunta 2, ¿la radiación llega de todas las direcciones del espacio o de diferentes puntos? Bueno, pregunta 1, sí, efectivamente, los rayos cósmicos en su gran mayoría son protones o otros núcleos un poco más pesados, pero partículas masivas cargadas. Obviamente hay radiación gamma a menores energías. O sea, las altas energías a las que los vemos nosotros son todos núcleos atómicos, no hay fotones. A más bajas energías sí hay fotones y hay experimentos dedicados a mirar solamente los fotones. Tal vez han explicado a lo largo de uno de estos experimentos de medición de gamma
de rayos gamma a menores energías, pero la gran mayoría de los rayos cósmicos sí son partículas cargadas masivas. Y me olvidé la segunda pregunta, perdón. ¿De qué posiciones o de qué lugares venía? ¿Viene de todas las direcciones del espacio o de diferentes puntos? Bueno, esa es la pregunta interesante que nosotros queremos responder, que queremos ver. Es decir, si vienen todos de todos lados y va a ser difícil entender el origen, ¿no es cierto? O sea, lo que uno querría ver es que hay direcciones preferenciales de las cuales vienen estas partículas, lo que nos permita decir, bueno, si todas o vienen preferentemente de esta dirección, miremos a ver qué hay en el cosmos en esa dirección, y con eso podríamos identificar cuál es la fuente. Entonces, originalmente cuando nosotros empezamos con el proyecto, nuestra intención era decir, bueno, miremos los rayos cósmicos de las más altas energías, que son los que menos se desvían con los campos magnéticos, veamos de dónde vienen esos, miremos en esa dirección a ver qué hay ahí, y con eso vamos a descubrir de dónde vienen y qué es lo que los produce. La realidad siempre es más compleja. Nosotros hoy en día, mirando los de más alta energía, y uno mira en esa dirección en el cielo con otros instrumentos o busca contrapartes ópticas, no encuentra nada evidente, lo cual quiere decir que esas partículas de más alta energía, así todos se desvían lo suficiente como para que no podamos identificar claramente el origen. Lo que hacemos, sí, justamente es buscar esas direcciones del cielo preferenciales de las cuales vendrían más de estos rayos cósmicos. Tenemos resultados preliminares, o sea, no es que con todo lo que observamos, con todo lo que miramos y medimos, no hemos llegado a ninguna conclusión. Una conclusión es que a una cierta energía viene más de una dirección del espacio que de la otra. Esa dirección así muy, tal vez no muy precisa, pero sí decir de esta mitad de la esfera celeste viene más que de la otra mitad, nos dice que los rayos cósmicos de alta energía vienen de afuera de nuestra galaxia, vienen de afuera de la Vía Láctea. Y después, a muy altas energías, sí vemos que empiezan a aparecer señales que tienen que ver con que hay más rayos cósmicos de direcciones en las cuales hay galaxias activas, o sea, donde hay más galaxias activas en el cosmos cercano, digamos, hay más rayos cósmicos. Entonces, esa correlación entre rayos cósmicos y galaxias activas nos da un indicio de que podrían ser el origen de ello. Y bueno, nos falta juntar más datos y precisar más para entender mejor esto, lo que llamamos nosotros anisotropía, ¿no? O sea, que no es isotrópico, que no viene de todos lados por igual, sino que hay una anisotropía, y las direcciones de las que viene es muy importante poder determinarlas. Sigo con las preguntas en orden no cronológico, las ordeno temáticamente. Justamente un estudiante, que es estudiante mío de laboratorio 6 y 7, pregunta si no tienen problema con la estadística por tener tan pocos rayos de los más energéticos. De eso se trata. Si hubiéramos tenido plata, hubiéramos construido un observatorio 10 veces más grande para tener 10 veces más estadística, ¿no? Efectivamente, a las más altas energías, donde tenés un evento cada año aproximadamente, es la estadística lo que te empieza a preocupar. A más bajas energías tenés muchos más eventos y tenés mucho mejor estadística. Entonces, todo esto se trata justamente de tener un observatorio suficientemente grande, mucho más grande que todos los anteriores, para recolectar mucho mejor estadística y poder determinar, bueno, por un lado el espectro de energía y por otro lado también determinar las anisotropías, ¿no? O sea, vienen de allá porque realmente hay muchos que vienen de allá, o vienen de allá porque los 4 o 5 que recibí dio la casualidad que vienen de ahí. Bueno, esa es la estadística, sí. Una pregunta de Miguel Ángel desde Tucumán. Dice, los fotodetectores que se usan en los tanques y los telescopios, ¿son los tradicionales fotomultiplicadores de vacío o gas a baja presión, o ya son de estado sólido? No, efectivamente, los que usamos en los tanques son fotomultiplicadores de vacío, ¿no es cierto? Se tiene un fotocátodo, tienen vacío, tienen una diferencia de potencial eléctrico, de forma tal que cuando
incide la luz sobre el fotocátodo, produce un electrón, libera un electrón, y ese electrón se propaga por adentro del fototubo produciendo una cascada. Tanto en los telescopios de fluorescencia como en los detectores Cherenkov usamos fototubos. Tenemos otro sistema de detección de lo que no les hablé, que son detectores de muones que están enterrados bajo tierra, y que es un desarrollo que estamos haciendo en la Argentina principalmente, en la Comisión de Energía Atómica. En esos se están usando detectores de estado sólido, que es lo que se llaman Silicon PM, Silicon Photomultipliers. O sea, fotosensores de estado sólido. Sí. Acá les aclaro a los estudiantes que Miguel Ángel es un profesor de Tucumán, o sea, si hacen preguntas que ustedes dicen, uy, a mí no se me hubiera ocurrido tal pregunta, no se preocupen. Miguel Ángel fue quien nos dio la charla el otro día, perdón, me corrijo, no dio una charla, fue quien organizó el laboratorio online virtual, ¿no? Sabés, Ingo, que los chicos del Laboratorio Cero hicieron un experimento a través de una plataforma de simulación de instrumentos de un laboratorio de física nuclear que desarrollaron en Tucumán. Y participaron, tomaron datos que volcaron en una planilla y sacaron su estadística e identificaron radioisótopos, todo en forma virtual, ¿no? Y eso lo hicimos, acá está Miguel Ángel en cámara. Muy bueno. Así que quedó como, no sé, como asociado Laboratorio Cero con la Universidad de Tucumán, y tenemos así, a través de esta plataforma virtual, esta colaboración en la divulgación, y bueno, le estamos muy agradecidos. Ernesto Maqueda nos hace la siguiente aclaración sobre Carla Bonifaci. Dice, Carla y muchos otros participantes como científicos del Pierre Auger pasaron por el Laboratorio Cero. Carla fue de la primera promoción del Laboratorio Cero, o sea, esa foto de esta científica que mostraste ahí en pleno campo con la agujereadora, nació del Laboratorio Cero. O sea... Sí, muy buen comentario, efectivamente. Gracias. Hola Ernesto también, sí. No solo fue estudiante del Laboratorio Cero, sino también fue docente en Laboratorio Cero ella después. Claro, además, sí, yo me acuerdo, digamos, creo que, bueno, un par de años más joven que yo, pero me la cruzaba en los pasillos del Tandar a Carla. Bueno, más preguntas. Yo tengo una, Ingo. Si yo soy un estudiante del secundario y yo quiero trabajar en el Pierre Auger, ¿qué carrera tengo que seguir? ¿Dónde me tengo que anotar? ¿Cómo es la trayectoria ideal para terminar trabajando en el Pierre Auger? ¿En qué facultad me anoto? A ver, depende en qué uno quiera trabajar en el Pierre Auger, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos varios físicos, tenemos algunos astrónomos, tenemos ingenieros trabajando en el observatorio, ingenieros electrónicos, tenemos informáticos, o sea, las posibilidades, tenemos en la colaboración internacional también gente dedicada o que había estudiado meteorología. La carrera más afín, diría yo, y que la mayoría ha seguido, es física justamente, ¿no es cierto? Física se puede estudiar en la UBA en Buenos Aires, se puede estudiar en Rosario, se puede estudiar en la Universidad Nacional de La Plata, se puede estudiar en el Instituto Balseiro aquí en Bariloche, en Córdoba, en Tucumán, creo Salta tiene física, creo que Catamarca tiene una licenciatura en física, o sea, hay varias facultades en las cuales se puede hacer física. Y cuando uno estudia física, bueno, al principio en la carrera uno no sabe demasiado bien cuál es la orientación que quiere seguir o qué es lo que más lo motiva a uno. Por lo general uno se apasiona por la física en general, y a medida que va avanzando en la carrera va viendo las distintas orientaciones que existen. Algunos tienen una orientación más teórica o más computacional, otros tienen una orientación más, lo que llamamos fierrera y aplicada, entonces, o experimental. Entonces uno ahí va
definiendo hacia dónde se vuelca y hacia qué se inclina, ¿no es cierto? En ese sentido es bastante útil también los trabajos de laboratorio que se van haciendo a lo largo de la carrera, y los trabajos, digamos, y ya las materias más específicas que a uno le van dando la idea de hacia dónde se tiene que inclinar. De todas maneras, por ahí como mensaje también a los estudiantes, no, ninguna decisión que uno tome es una decisión que no pueda ser revertida o que uno no pueda ir acomodando después a lo largo de la carrera, ¿no? Como, un poco como les conté, yo empecé haciendo física teórica, y física teórica muy abstracta, incluso modelos matemáticos que hoy en día no pueden ser corroborados experimentalmente, y nada, terminé con las camionetas en el campo, instalando detectores y haciendo cosas muy experimentales y aplicadas a la astrofísica, digamos, que no era para nada mi camino inicial, por decir así. Sin embargo, aquí estamos. Y bueno, Justamente, perdón, Matías, te estás preguntando, justamente fuera del tema de la charla, nombró al principio de la charla de que trabajaba en teoría de cuerda. ¿Nos podría contar un poco más sobre eso? les puedo contar un poquito más sobre eso, así muy, muy someramente. Un poco como les dije, uno trata de entender o trata de hacer una teoría en la cual pueda describir todas las partículas elementales que se conocen o que necesitamos para construir el mundo que conocemos, y quiere describir todas las partículas y todas las interacciones con una teoría lo más simple posible, ¿no es cierto? O sea, uno piensa que si busca una teoría fundamental que describa todas las partículas y todas las interacciones, esa teoría fundamental tiene que ser relativamente simple, tiene que tener, lo que decimos en física, relativamente pocos parámetros, ¿no? O sea, porque uno puede describir cualquier cosa si le pone un montón de parámetros y un montón de variables que salen de la nada, ¿no? Entonces, lo ideal para una teoría que realmente comprenda lo que está describiendo es una teoría que usa relativamente pocos parámetros. Y hay una gran dificultad entre poder describir las fuerzas que uno conoce, que son la fuerza fuerte nuclear, la fuerza electromagnética y la fuerza débil, y poder combinar la descripción de esas fuerzas con la otra fuerza de la naturaleza, que es la fuerza gravitatoria, ¿sí? O sea, las tres primeras que les mencioné, uno usa una teoría cuántica para describir eso, pero cuando trata de aplicar las herramientas que uno conoce para la teoría cuántica a la fuerza gravitatoria, las cosas fallan. Entonces, los físicos están en la búsqueda de una teoría que unifique la descripción de todas las fuerzas de un modo cuántico. Entonces, pensar en partículas elementales, que son partículas como puntitos, digamos, partículas puntuales, que interactúan de alguna manera, eso no está funcionando, y hay una teoría alternativa que dice que en realidad las partículas que vemos nosotros como partículas no son partículas puntuales, sino que son oscilaciones de unas cuerdas, digamos, que son vibraciones de cuerditas a escalas muy, muy pequeñas, ¿no? Y bueno, de eso se trata la teoría de cuerdas, se trata de describir las partículas a partir de vibraciones de un ente fundamental llamado una cuerda. ¿Y por qué se hace eso? ¿Y por qué se usa esa descripción? Y porque esa descripción matemáticamente podría explicar tanto la mecánica cuántica como la gravedad y las otras fuerzas en una forma unificada. Dicho en dos palabras, ¿no? ¿Más preguntas? Bueno, acá agradece Matías por la respuesta en el chat. Acá pregunta Cincia, ¿por qué ramas de la física cree usted que se darán los próximos grandes descubrimientos a nivel fundamental? He hablado con algunos investigadores del CERN y me han comentado que ya no quedan mucho más por el lado de las partículas, a excepción de los neutrinos.
Bueno, efectivamente hay un gran debate en la comunidad científica de si tiene sentido hacer un acelerador más grande que el LHC del CERN o no, ¿no? O sea, uno corre riesgo de hacer un gran acelerador que sea 10 veces más energético, que llegue a los 100 TeV y gastar un montón de plata y no encontrar nada, lo cual también sería un resultado, por otro lado, pero sería un poco desilusionante. Si ir por esa vía o no. Yo creo que las grandes incógnitas hoy en día están relacionadas con los neutrinos, por un lado, como mencionás, por otro lado, todo lo que tiene que ver con descubrir qué es la materia oscura y poder entender la materia oscura, me parece que eso podría llegar a darnos una nueva ventana hacia cosas que no conocemos en absoluto, ¿no? Entonces, hoy en día las grandes miras de la física de partículas elementales está puesto en esto, en, por un lado, encontrar pequeñas desviaciones de lo que llamamos el modelo estándar de partículas, o sea, de mirar las partículas realmente no así con fuerza bruta, cada vez más energía, sino mirar cada vez con más precisión, a ver si encontramos alguna desviación que nos da un indicio de hacia dónde hay que seguir, hacia dónde hay que avanzar. Y por supuesto la gran pregunta es la materia oscura y lo que se llama la energía oscura, cuál es su origen y qué tipo de Acá partícula. agrega Cintia que le dijeron o alguien le dijo que puede ir por el lado de las ondas gravitacionales. Bueno, las ondas gravitacionales yo creo que son muy interesantes, fueron el gran boom del descubrimiento hace unos años y el seguir observando las ondas gravitacionales es ciertamente muy interesante. No sé si, es decir, el hecho de que se hayan descubierto las ondas gravitacionales es wow, ¿no? Porque es una cosa que se había predicho hace 100 años y recién ahora se están detectando con instrumentos hiper sofisticados. No sé si, no sé, esto es opinión personal, obviamente, ¿no? No sé si necesariamente por ese lado vamos a llegar a descubrir lo que llamamos nueva física, ¿no? O sea, nuevos fenómenos que no conocíamos antes. Sí es importante estudiar esas ondas gravitatorias con más precisión, con más detalle, con más estadística, o sea, tener mucha más información sobre eso es relevante, eh, pero no sé si eso nos va a abrir la ventana hacia física nueva. Tal vez sí, nunca se sabe. Eh, Más preguntas de grandes, de chicos, de medianos. Bueno, agradece Cincia. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos muchísimo a Ingo y bueno, a toda la familia esta que se formó en Laboratorio Cero, que incluye gente de varias provincias. Y quería, bueno, hoy cerramos un año particular para el laboratorio, en que, bueno, no nos vimos las caras personalmente, pero atrás de la computadora. Quería hacer dos recomendaciones. El 14 al mediodía habrá el eclipse, ¿no? Que acá en Buenos Aires se observará. Vos, Cinco, ahí vas a tener una visión bastante privilegiada desde Bariloche. No desde Bariloche se va a ver parcial, pero sí Parcial también. pero sí acá cerca en Piedra del Águila y en lo que llamamos la línea sur, se va a ver total, así que obviamente nos vamos a acercar a verlo total nosotros, porque es Buenísimo, un mucha fenómeno envidia. que no habría que perderse. Bueno, nosotros de acá lo veremos parcial nomás. Es el 14 al mediodía, alrededor de la 1, y el 21 de diciembre va a haber la conjunción de Júpiter y Saturno. Júpiter y Saturno se los va a ver como un solo punto a simple vista, y si alguno tiene un telescopio, podrá verlo en una sola visión del telescopio. O sea, con un telescopio uno lo va a ver. A ver, voy a poner, no sé si lo están viendo, esto es lo que se debería ver con un telescopio mediano, no sé si alguien tiene, se va a ver los dos planetas básicamente en la misma visión, en la misma cosa que nunca ocurre.
Eso cuando uno mira con un telescopio, uno mira una región muy pequeña del cielo, mira o un planeta u otro, pero van a estar tan cerca que van a caber dentro de la misma óptica o del mismo rango angular del telescopio. Y esto parece que va a ocurrir el 21 de diciembre, justo en el solsticio de verano, y no ocurre nunca más hasta, no sé, dentro de 400 años. O sea, por lo menos es algo para mirar, aunque sea a simple vista, como los dos planetas van a estar muy cerca uno del otro. Bien. Bueno, te agradecemos, Ingo, muchísimo tu presencia. No, gracias a ustedes por la atención. Y bueno, el año que viene volveremos, no sé, no quiero hacer una predicción, pero me imagino que por lo menos arrancaremos de esta forma, en forma virtual, pero lo antes posible queremos volver a la forma real de vernos las caras. Vamos a seguir transmitiendo esto vía internet, me imagino vía este mismo canal, para que todos aquellos que nos están viendo de lugares, bueno, lejanos, o lejanos por lo menos que no se podrían acercar al Centro Atómico Constituyentes, nos puedan seguir viendo y seguir en contacto. Pero bueno, veremos qué nos depara el año que viene. Bueno, Muchísimas Andrés, gracias. Sí, una aclaración para los que son de las últimas tandas que se sumaron. Está habilitado el canal de YouTube ya. buenísimo. Ahí voy a ir subiendo, con María Luján vamos a ir subiendo todas las charlas, hay poquitas porque hay que procesarlas. Pero bueno, vamos a ir subiéndolas bastante en orden cronológico. La última va a ser la de Ingo. Así que pueden ir viendo las viejas, que ya hay algunas subidas. Suscríbanse para hacernos visibles y pueden compartir. ¿Mejor? Ahí está el link en el chat. Buenísimo, ahí nos sumamos todos. Bueno, les deseo a todos, bueno, felices fiestas y feliz año. Y bueno, fue para nosotros un gran gusto tenerlos y haber, durante todo este año, y haber compartido, bueno, nuestro quehacer cotidiano en la ciencia, y ojalá sirva para que más estudiantes se sumen y sigan estas carreras científicas y sean colegas nuestros en el futuro. Necesitamos en la ciencia mano de obra, necesitamos gente que se sume con entusiasmo y que lleve adelante la ciencia. Bueno, mil gracias a todos. Un saludo a todos y buen fin de año. Gracias a todos. Bueno, saludos, muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias. Gracias por todo, chao. Gracias, como siempre. Bueno, abrazos. Abrazos. Te llamo después. Dale, dale. De la semana. Muchísimas gracias por todo. Buenísimo, Nico. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, Daniel.
quería copiar el link. No importa. Bueno,